¿Será imposible comprarse una casa a tan solo 2 años de estar, bueno, casi 3 años de estar en los Estados Unidos y con un trabajo prácticamente normal? ¿Será imposible? ¿O tienes que realmente esperar tener cierta cantidad de años para poder ahorrar y poderte comprar tu casa? Pues en el video donde les explicaba cómo era comprarse una casa en los Estados Unidos, muchos de ustedes me dejaron en los comentarios: Lina, pero es que tu esposo lleva 10 años en los Estados Unidos, ustedes se compraron la casa por tu esposo. Si hubiera sido por ustedes, no se hubiesen podido comprar una casa, así llevarán 5 años. Él tiene un buen trabajo, por eso también clasificaron para poderse comprar una casa. Y les voy a decir que nada de eso es mentira. Pero llevando 2 años, casi 3 años en los Estados Unidos, vamos a decirle 3 años en los Estados Unidos, también se puede comprar una casa. Por eso en el video de hoy les voy a traer un caso de una pareja que se pudieron comprar su casita de que tanto soñaron, ya llevando 3 años en los Estados Unidos. Sin más, comencemos. Bueno, aquí en lo que voy cocinando les voy explicando más o menos el tema de comprar una casa aquí en los Estados Unidos, porque sé que muchos se quedaron con la duda en el video que hice de cómo nos compramos la casa. Y les voy a decir algo, yo les dije que comprarse una casa aquí en los Estados Unidos pues no es imposible, pero tampoco es un proceso fácil, es un proceso bastante complicado, bastante tedioso, de muchísimo estrés. Por ejemplo, miren, cuando mi esposo llegó aquí a los Estados Unidos hace aproximadamente 10 años, él vino atravesando 9 países y él fue directamente para Miami, como prácticamente hacen todos los cubanos. Y cuando llegó, obviamente, pues se puso a trabajar en lo que le llegaba a la residencia y todo eso, porque cuando él vino sí existía la ley de ese copy mojado. Y pues él aplicó la ley de ajuste cubano y todo ese proceso, y al año y un día pues podías aplicar a la residencia y te llegaba súper rápido, que fue lo que él hizo. Y bueno, ya él empezó a trabajar y ya apenas le llegó la residencia, que él hizo fue buscar oportunidades de mejor, donde mejor te pagan, donde mejor oportunidades tienes para progresar. En eso pues se enteró de aquí de Odessa, que aquí estaba todo el boom del petróleo, que pagaban súper bien y todo ese proceso. Y pues obviamente él vino para acá y empezó a trabajar, y ya en eso lleva prácticamente 7, 8 años lleva trabajando aquí, porque, bueno, 7 años, porque pues en el proceso del COVID se paró todo lo que tiene que ver con el trabajo y todas esas cosas. Lo que quiero decir con este tema es que a veces nos aferramos tanto a un lugar que por miedo al cambio no damos ese paso para progresar. Pero en Texas las casas son bastante económicas y los salarios son bastante buenos. Por ejemplo, aquí en Odessa el petróleo es un trabajo que de verdad te pagan súper bien, como yo le decía, sobre todo por las horas extras que te dan, que tienes la oportunidad pues de ahorrar bastante. Y otra cosa que quería aclararle, que me han puesto en los comentarios: Ildina, si tu esposo lleva aquí 10 años, ¿cómo es que tú todavía sigues en Cuba? Y sí, mi esposo lleva 10 años aquí en los Estados Unidos, pero nosotros no estábamos juntos. Yo lo conocí ya viviendo aquí, y nosotros empezamos en el 2020 en plena pandemia. Pero déjame en los comentarios si a usted le gustaría la historia de cómo nos conocimos, cómo fue todo ese proceso. Ya les digo, nos conocimos obviamente por internet en plena pandemia. Ya le voy a estar leyendo en los comentarios a ver si ustedes quieren saber esa historia. Bueno, aquí tengo infiltrada a mi papá, pero como le había prometido, aquí estoy viendo mis invitados de honor aquí, para que ustedes conozcan un poquito más de su historia, ya que son cubanos, se pudieron comprar, y también tengo infiltrada a mi mamá, se pudieron comprar su casita con tan solo apenas 3 años viviendo en los Estados Unidos, para que usted vea que a pesar de llevar poco tiempo aquí en los Estados Unidos, pues pudieron lograrlo, ya que muchos dejaron en los comentarios que mi esposo llevaba muchísimos años viviendo aquí, que tenía un buen trabajo, pues por eso fue que lo logró. Pero bueno, aquí les traigo este caso para que usted tenga un poquito más de conocimiento sobre el tema. Le voy a dar la palabra a ellos, que de hecho tiene un canal de YouTube, que ahora vamos a hablar también de ese tema, para que ustedes vayan a seguirlo por allá. Bueno, hola, mi nombre es Pedri y es mi esposa Lauren, y nada, aquí estamos de invitados en el canal de Ida,
y queremos brindarle, o sea, contarle un poco más sobre la experiencia que hemos tenido nosotros aquí en este país y de las poquitas cosas que hemos logrado hasta ahora. Bueno, nosotros llegamos en abril, va a ser 4 años que vivimos aquí en los Estados Unidos. Vinimos directo a Odessa porque nosotros no tenemos familia en Estados Unidos, tenemos solo a unas amistades que ellos fueron quienes, o sea, nos prestaron como su hogar y nos acogieron ahí hasta que ya nosotros pudimos como salir adelante solos. Ese tiempo pasamos por varios empleos, entre mi esposa por restaurantes, yo incluso fui hasta mesero, hasta que me dio la oportunidad que era la que yo quería, la que estaba esperando, que era trabajar en una compañía que estuviese relacionada a los trabajos del campo de petróleo. Y bueno, ya gracias a Dios encontré una donde llevo un poco más de 2 años ya trabajando ahí. Y bueno, a raíz de eso, ya cuando ya teníamos una buena base económica, fue que decidimos ir proponiéndonos metas y desafíos que, bueno, gracias a Dios vamos por buen camino. Cuando uno llega a Estados Unidos, uno no tiene idea de muchas cosas. Gracias a Dios, las amistades que nos acogieron nos ayudaron muchísimo. No tienes idea de lo que es pagar renta, no tienes idea de lo que es quizás tener un crédito, no tienes idea de lo que es como pagar biles, agua, luz, o sea, gas, esas cosas. Nosotros, bueno, como todo el mundo, llegas, está bien, te acoge una familia, unos amigos, pero tienes que independizarte. Y bueno, cuando uno llega aquí también a Estados Unidos, llegas obviamente con metas, o bueno, lo normal, ¿no? Es que vengas con metas, con objetivos. Unos vienen a estudiar, otros vienen a hacer dinero, bueno, lo que sea, ¿no? Pero obviamente al principio no vas a conseguir las cosas así, todo lleva su proceso. El primer trabajo nunca es el trabajo soñado, siempre, o sea, es el trabajo que aparezca. O bueno, puede existir la posibilidad, pero es bien raro, la verdad. Y nada, a medida que va pasando el tiempo, pues uno tiene que intentar ir mejorando. Bueno, una de las cosas que también tuvimos que aprender desde que llegamos aquí a este país era la importancia del crédito, de construir un historial crediticio para poder cumplir metas que, sobre todo metas materiales que tiene cualquier ser humano que llegue aquí a este país. Y bueno, como para nadie es secreto de que llegar a un país es difícil, empezar de cero. Que gracias a Dios nosotros no hemos pasado trabajo. Hemos tenido bastante apoyo. Exacto, hemos tenido bastante apoyo y hemos escuchado historias bien feas. Gracias a Dios nosotros no hemos pasado por eso, pero igual ha sido un proceso difícil, ¿no? Sí, porque venir para acá, o sea, ha sido la mejor decisión que hemos tomado nosotros. Aquí tenemos oportunidades que desgraciadamente en nuestro país no lo íbamos a tener. Hemos logrado metas y objetivos como lograr tener un carro, tener nuestros hijos aquí, en un país donde, además está decir, un país libre, con todo lo necesario para poder criar un niño. Y bueno, y ya pudimos, gracias a Dios también, por el esfuerzo del trabajo, de los años que nos hemos estado planificando, trabajando duro en el crédito, hemos logrado sacarnos nuestra primera casita. ¿Qué tiempo más o menos se planificaron para comprarse su casa? Bueno, estuvimos pensándolo como a raíz de Quizás de los como 2 al años año, por ahí o al año y algo. Al año y algo, ajá. Ajá, ya teníamos en mente qué es lo que queríamos pero por supuesto todo era un proceso, como lo dije antes, trabajar en el crédito, Reunir también dinero. reunir porque todo eso lleva un down payment, gastos de cierre. Exacto. O sea, es un proceso, no es nada fácil, es un proceso bien estresante. Se puede porque nosotros lo logramos. Exacto, no es que sea difícil, o sea, difícil no es, pero y quizás sí se puede decir que es fácil, pero nosotros como también éramos primerizos,
Eh, ¿Cuál fue el proceso que tuvieron ustedes para comprarse la casa? ¿Qué fue Bueno, lo primero que hicieron? hicimos fue, bueno, investigar primeramente el mercado, a ver cómo Exacto. estaba el mercado en el tema de los el intereses, tema de los precios y esas los cosas. Y precios. después contactamos a una realtor que ella nos explicó qué es lo que necesitaba, los requisitos, entre ellos teníamos que tener 2 años de TALSE o 2 años de trabajo, el tema de que si éramos W2 o un 1099. Ajá, con el tema de eh, los taxis. ¿Y para eh, comprarse una casa tienen que ser W2? no No necesariamente. O sea, necesariamente. se hace un poco más fácil el proceso que un 1099 porque ya con un W2 ya te están quitando taxes y eso ayuda mucho. Y así, en el caso de nosotros, lo más que nos afectó fue el que tuvimos que esperar un poco porque no llegaba a los 2 años de trabajo en la compañía en la cual trabajo. Y eso hizo que el proceso fuera un poco larguito y un poquito estresante. El tema de que constantemente me estaban pidiendo statements de banco, pruebas de que trabajaba ahí. Pero bueno, nada, gracias a Dios se dio. ¿Y más o menos cuánto ganan entre los dos para que las personas sepan de cuánto más o menos tienen que, o si le pusieron como que tienen que ganar tanto para poderse comprar una O sea, casa? por supuesto que ellos te van a pedir, te van a pedir como pruebas de que tú puedes ejercer, que tú tienes como para dar un down payment y para un gasto de cierre. Y que también tienes, o Ajá. sea, dinero como para pagar la mensualidad Y de por la casa. supuesto, Porque para eso te obviamente- piden los statements de banco para saber si tú puedes cumplir con los pagos mensuales de la casa. Yo digo que entre una pareja que ingresen a su casa $5,000 o un poco más, yo digo que está bien, que sí pueden lograrlo. También depende mucho De las deudas que tengas de las también. deudas que tengas, eso es muy, muy importante también, cuando tienes muchas deudas, todo eso, todo lo checan. Creo que se Y llama The Day. No sé. no sé, no sé bien esos No términos, sé. pero sí es bien importante la cantidad de deudas que tenga, el crédito también, el crédito. Y sobre todo, que tengas como para, ¿cómo se dice la palabra esa? Como, que tengas los suficientes fondos para poder dar el down payment de la casa y para los gastos de cierre. Que en el caso de ustedes les cobraron algo en el costo de cierre. No, en el caso de nosotros, la casa la sacamos con una constructora, el cual nos apoyó con los gastos de cierre, y entonces ahí fue algo que nos ayudó bastante. No sabemos todavía, tenemos una incertidumbre porque hemos visto muchos videos que no sé si sea algo bueno o sea algo malo que nos hayan ayudado, porque nos han dicho que a lo mejor en un futuro puede crecer el mortgage de la casa, pero bueno, en ese momento lo vimos como una buena opción, como una buena ayuda. No necesitamos, ya como nos ayudaron con eso, no tuvimos que aplicar ayuda, porque también hay programas que te pueden ayudar con el down payment de la casa por ser primer comprador. Ajá, por ser primer comprador. Y bueno, en Eso ese no lo caso, sabía. no quisimos, o sea, no quisimos hacer nada porque también tiene sus pros y sus contras. No, y que en caso de nosotros, como lo hicimos directamente con la constructora, o sea, la constructora es como quien te oferta las promociones que tengan Ajá. en ese momento. Ya otra. ¿Qué se sintió cuando cuando se compraron la casa? ¿Qué fue el sentimiento que más, cómo se sintieron ustedes cuando se compraron, que vieron que lograron ese gran sueño? Que para muchos es algo imposible y ustedes lo consiguieron. Pues no, uno se siente súper bien porque... Sí, claro, Cuando te dicen, te aprobamos, Exacto. ya te aprobamos. Claro, no, para nada es un secreto que, o sea, eso es una alegría inmensa, como que sientes que estás logrando algo, pero a la vez también, o sea, en mi cabeza me sentía como un poco preocupado porque es un reto también, un reto que tenemos adelante, porque
hay que trabajar bastante para pagar, o sea, no es que la casa está paga ya, o sea, tenemos que Exacto, pagar un claro. mortgage mensual, tenemos que pagar taxes y hay que hacerle también remodelaciones a la casa, hacerle el patio, cosas así. O sea, pero de sí se siente una sensación como que estás Qué bueno dando... que están pagando algo que a un futuro va a ser. Ajá, claro, claro. Y- Nosotros y lo estamos viendo como una obviamente- inversión y bueno, si Dios quiere vamos a, a ver si podemos lograr comprar algunas otras más para negocio y cosas así. Y obviamente siempre hay opiniones de que hay gente que piensa que es bueno, hay otra gente que piensa que es malo. Claro, nosotros Sí, como siempre. sí, nosotros también veíamos muchos videos y decían, no, mira lo que dice ella, mira lo que dice él, que si es mejor rentar, que si es mejor comprar. En nuestro Pero caso, como para- vimos para- los precios que estaban de las rentas en las en las que estábamos viviendo. O sea, para nosotros siempre va a ser mejor tener casa propia porque al final estás pagando algo que va a ser tuyo. De lo contrario, estás pagando una renta que nunca va a ser tuya. O sea, Claro, nosotros lo vemos pero como bueno, una, siempre nosotros lo hay estamos quien viendo como piensa, exacto, ajá, nosotros siempre- lo estamos viendo como una inversión, Que pero obviamente a la es una vez inversión a largo plazo, claro, pero a no la es vez ahora. también como para acomodar a nuestros hijos. Esa fue siempre mi idea. Mi idea siempre ha sido acomodar a mis hijos. Yo no estoy pensando casi ni en mí, porque yo lo que quiero es que ellos tengan en un futuro su casa. Aunque yo sé que aquí también el sistema de vida Y la cultura y la es cultura es como- diferente, que ajá. supuestamente los niños se van a los 18 años, esas cosas, pero bueno, yo quiero que ellos tengan lo de ellos, porque nosotros, a pesar de que estamos en esta cultura, nosotros traemos nuestra cultura de nuestro país y ellos van a tomar esa cultura de nosotros, a pesar de que también ellos agarren la cultura de aquí, pero bueno, la idea siempre es acomodar a los niños. Bueno, ya subimos nuestro primer video, un video que grabamos hace ya un año, pero bueno, Rompieron el hielo. teníamos mucha vergüenza, el video no quedó de lo más bien, pero bueno, porque yo lo que más hago es hacer reel, cosas en Facebook y en Instagram, pero bueno, nunca me había metido en ese mundo de YouTube, que sí me llama la atención, pero bueno, ahora queremos adentrarnos en ese mundo. Y bueno, ya nos decidimos subir nuestro primer video y no es el mejor, pero bueno, queremos... El primero. Ajá, es el primero y bueno, por eso se empieza. Ahora queremos hacer uno de que creemos que es bastante interesante y puede ayudar a todas las personas en Cuba que tienen la idea de lograr traer a sus familiares por este tema que ya todo, por ejemplo, todo el parol humanitario, el CP1, todos esos temas se separaron. Y nosotros hace poquito, gracias a Dios, pudimos traer a los abuelos de mi esposa a través de una visa de turismo y también explicarle cómo es el proceso y para que crean que también que todavía existe, ajá, todavía existen maneras de llegar aquí a Estados Unidos. Claro. Que no son la vía de la Claro, reclamación. y que por lo puede menos tardar años. ajá, para traer a tu y familiar. por lo menos para que puedan ver, para que la gente se pueda reencontrar con sus familiares, aunque sea por poco tiempo, pero bueno, existe la posibilidad de que se puedan ver. Y bueno, familia, hasta aquí terminó el podcast, más o menos que esto fue un podcast porque fue para que ustedes conocieran de cómo era la historia de ellos. Díganme en los comentarios si les gusta este tipo de videos, de conocer la historia de las personas, de cómo llegaron a este país, de cómo ha sido su vida, si le ha sido difícil, si han logrado parte de sus sueños y metas. En el caso de ellos, pudieron comprarse su primera propiedad, su primera casa, que eso quería comunicárselo a ustedes, porque yo le había dicho, de hecho yo le había dicho de que llevan como casi 3 años, bueno, me equivoqué, son casi 4 años. Pero bueno, los invito a que sigan en su canal de YouTube, que le den apoyo, le van y pongan en comentarios, le dejen en el comentario en su primer video que vieron de mi canal, para que conozcan el proceso de cómo ellos pudieron traer en caso de ella, que pudo traer a sus abuelos a través de la visa de turismo, que es una opción que tienen, ya que el paro humanitario y el CDP-1 pues se cayó, y muchos saben que la reclamación y reclamar a un familiar tuyo pues es bastante complicado, y sobre todo si no es algo directo como mamá o papá.
en el caso de que fueron sus abuelos, y en menos de 3 meses, 4 meses lo puedo traer, ¿verdad? Así que yo creo que ese video está súper interesantísimo. Suscríbanse para que no se lo pierdan y activen las notificaciones. Por aquí ustedes saben, yo se lo voy a estar dejando el canal de ellos y también, muy importante, el link de sus redes sociales, porque suben videos súper cómicos. Yo se lo había puesto por Instagram, pero bueno, ellos suben videos súper cómicos que se van a morir de la risa. Ella le da un poco de pena, él es el protagonista de todo, ella le da un poquito de pena, pero déjame en los comentarios si no les fue bastante bien. Así que nada, los quiero muchísimo, no olviden suscribirse a todos mi canal y su canal, seguirme en las redes sociales. Besitos, los quiero mucho, chao. People knew her by her will, to make it whatever she put her mind to. Late night